este webinar. Bueno, muy bienvenidos todos y todas a este webinar nuevamente organizado por la Sociedad de Enfermería Oncológica denominado Abordaje Integral del Cáncer de Próstata y Riñón. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta actividad académica que organizamos junto a la sociedad y junto a los referentes de las distintas zonas del país. Y agradecemos sinceramente también el tiempo y interés de todos nuestros socios y personas en conectarse el día de hoy. Nos reunimos nuevamente en esta ocasión muy especial ya para poder hacer énfasis en la conmemoración pronta del Día del Cáncer de Próstata y Riñón, que esta fecha nos invita principalmente a concientizar sobre la prevención temprana y nos invita también a conversar sobre estas temáticas que influyen e impactan directamente en la calidad de vida de nuestros usuarios y de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Sabemos que esta enfermedad no se trata solamente con un tratamiento médico, sino que requiere un abordaje multidisciplinario. Por lo tanto, el día de hoy también hemos invitado a dos grandes referentes de la zona norte en el área para que puedan comentarnos acerca desde sus disciplinas y la interdisciplinariedad, cómo se maneja este tema tan importante para nosotros. Por lo tanto, para profundizar en esta temática, hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con dos grandes referentes de la zona norte. Por un lado nos acompaña el doctor Alexander Andrusco, ya destacado médico urólogo y urooncólogo, quien nos brindará una perspectiva clínica sobre el manejo de los pacientes con cáncer de próstata y riñón. Y por otro lado también contamos con la enfermera Catherine Carvajal, que ella también es encargada de la unidad de gestión de pacientes oncológicos, que también nos compartirá desde la mirada de enfermería y la mirada de la coordinación de los cuidados el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, damos la más cordial bienvenida a nuestros dos expositores y vamos a dejar en esta ocasión primero a Janet, que va a presentar al doctor Andrusco, y posteriormente va a continuar René presentando a Catherine. Hola, buenas noches. Queremos hoy día agradecer a los dos grandes expositores y en especial al doctor Alexander Andruco, nuestro urólogo y urooncólogo, fellowship en cirugía robótica y mínimamente invasiva en la Universidad de Rochester, Nueva York, past president de la filial norte, Sociedad Chilena de Urología, y jefe del servicio de urología del Hospital de La Serena y staff de la Clínica Red Salud Elqui. Bienvenido, doctor, para su presentación. No sé si la quiere ya. Él nos va a presentar prevención, detección temprana, tratamiento del cáncer de próstata y riñón. Bienvenido, doc. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, Todo muy súper. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que todo quería darle las gracias a Janet, a René y a la directiva de la Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica por la grata invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes hoy día. Como ya bien decían, la patología oncológica es muy relevante no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y el manejo multidisciplinario y el rol también de nuestras enfermeras oncológicas es vital para el éxito final de nuestros tratamientos. En lo personal tengo el honor de trabajar con un equipo de enfermería de primer nivel, así que muy contento de estar aquí y espero en estos 20 minutos no latearlos mucho y darles una visión más bien general de lo que es el cáncer de próstata y el cáncer de riñón hoy. Hace poquitos días, como todos ustedes deben saber, se celebraron los días mundiales tanto del cáncer de próstata como del cáncer de riñón. Así que me parece una súper buena instancia hablar de esto. El objetivo, digamos, de esta presentación
es justamente fortalecer el conocimiento y las competencias de ustedes que trabajan en el área oncológica junto con nosotros, de lo que es el abordaje integral actual de estos cánceres, que sin duda son los dos cánceres más relevantes que vemos nosotros en urología, y hablar básicamente del mismo idioma, tratar de estandarizar criterios según las normas tanto nacionales del MinSal, pero también basado en guías de la Sociedad Europea de Urología, la Sociedad Americana de Urología y la NCCN. Hablarles un poquito de lo que es el arsenal terapéutico hoy, que ha cambiado, la verdad, yo diría de manera bastante radical en los últimos 10 años para estos dos cánceres, y destacar el rol justamente de la enfermería oncológica en lo que los norteamericanos llaman, y está muy de moda, en el patient journey, que es como el viaje o el tránsito, digamos, del paciente desde el diagnóstico hasta un eventual tratamiento, ojalá una curación y un seguimiento del cáncer, pero también sabemos que en otros casos no vamos a poder llegar a eso y vamos a tener que acompañarlo en un proceso más bien final, ¿ya? Así que sin ir más lejos, vamos a empezar. Voy a hablarles un poquito de cáncer de próstata. El cáncer de próstata, como ustedes bien saben, es por lejos el cáncer más frecuente en hombres, esto en Chile y en la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo del mundo, con algunas diferencias. Y en Chile es hoy en día la principal causa de muerte por cáncer en hombres, ¿ya? Así por lo tanto es un cáncer estelar, digamos, para la realidad nuestra, para el quehacer urológico. Como factores de riesgo, bueno, como muchos cánceres, la edad es el principal factor de riesgo. La verdad es que afortunadamente es muy raro ver cánceres de próstata en menores de 50 años. La etnia afrodescendiente, que hace mucho tiempo, cuando yo estudié urología, era algo anecdótico para nosotros, pero por la importante inmigración que hemos tenido en las últimas décadas, nosotros ya tenemos muchos pacientes que son afrodescendientes, y hay que considerar que esos pacientes son de mayor riesgo en cáncer de próstata. El antecedente de familiares de primer grado, ¿qué significa eso? Padre, hermano, etcétera, etcétera. Y familiares de segundo grado pero sumativos, por ejemplo, si los dos abuelos tuvieron cáncer de próstata, o sea, antecedentes familiares de esta enfermedad, también es importante y nos sitúa en un grupo de riesgo. Y esto es relativamente nuevo. Se ha demostrado una relación entre la mutación de genes asociados normalmente a cáncer de mama. De hecho, se llaman Breast Cancer Genes, los BRCA1 y 2, y otros genes más están claramente asociados al riesgo de cáncer de próstata. Y esto, que parece muy lejano, ya se está haciendo, sobre todo en el sistema privado y sobre todo en Santiago. Gente que tiene antecedentes familiares o que está muy preocupada del tema, se está haciendo estudios genéticos, y cuando se diagnostican mutaciones en estos genes pasan a ser inmediatamente una población de mayor riesgo, ¿ya? En términos de prevención, siempre la gente, de hecho, nos llega a la consulta buscando prevenir el cáncer de próstata, y la verdad que nuestro primer mensaje es, lamentablemente, el cáncer de próstata no lo podemos en general prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo. Hay muchos mitos con respecto a cosas que consumir en términos de dieta, que la pepita de calabaza y una serie de cosas más, pero la verdad es que las guías clínicas son bastante categóricas de que no hay ninguna evidencia sustentable que diga que hay algún método de prevención específica para cáncer de próstata. Pero sí, a su vez, recomiendan adoptar un estilo de vida cardiosaludable en general, o sea, una buena dieta, en general dieta mediterránea, evitar el sedentarismo, control del peso corporal, obviamente evitar el tabaquismo. No porque haya una relación directa entre el tabaquismo y cáncer de próstata, pero porque sí sabemos que la obesidad, una mala alimentación, el tabaquismo en general, son pro-oncogénicos. Entonces, la idea de adoptar estos cambios de estilo de vida básicamente es para reducir el riesgo general de cáncer. Entonces, como les decía, en cáncer de próstata, más que hablar de prevención, hablamos de detección temprana. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el cáncer de próstata se detecta a tiempo, es un cáncer completa y absolutamente curable. Y es algo que nosotros le tratamos
de transmitir a nuestros pacientes. ¿Cuándo hacemos esta detección temprana? El famoso screening de cáncer de próstata, que siempre nosotros lo homologamos un poquito a lo que es el cáncer cervicuterino en mujeres. Bueno, el cáncer de próstata es para nosotros nuestro principal cáncer, con métodos de screening que parten en la población general, cuando no hay factores de riesgo. Hoy en día se establece a los 50 años. O sea, nosotros como población de salud e incluso como familiares de nuestros abuelos, padres, qué sé yo, deberíamos decirle que todo hombre de 50 años tiene que empezar a ir al urólogo todos los años, aunque no tenga síntomas, porque como sabemos, el cáncer de próstata en general es un cáncer completamente asintomático. No produce alteraciones urinarias, no produce sangramiento en la orina, no produce dolor y no produce una serie de cosas más. Por lo tanto, por eso mismo la detección temprana es muy importante y tenemos que hacerla en población de riesgo, sobre los 50 años en general, pero cuando hay antecedentes de mayor riesgo, como antecedentes familiares de primer grado, pacientes afrodescendientes, parte un poquito antes, a los 45 años. Y si hay mutaciones del BRCA2, por ejemplo, que está establecido que aumenta casi 9 veces el riesgo de presentar un cáncer de próstata, a esos pacientes los empezamos a chequear desde los 40 años y cada 6 meses. Así que va a depender un poquito de nuestro grupo de personas, cuándo empezamos y cada cuánto lo hacemos. Y hoy en día sigue siendo, porque siempre la gente pregunta, digamos, porque estamos tan avanzados, tenemos tanta tecnología, doctor, ¿todavía es necesario que me meta el dedito, digamos, y me haga el famoso tacto rectal? Y la verdad es que sí, el screening de cáncer de próstata sigue estando respaldado por las guías clínicas, principalmente con el antígeno prostático específico, con el APE, y el famoso tacto rectal. Ahora, ha cambiado un poquito el paradigma, ya no es que le hacemos antígeno prostático y tacto rectal a los pacientes todos los años y a cada rato. Lo que normalmente hacemos hoy en día es que hacemos antígeno prostático anual o semestral en pacientes de alto riesgo y el tacto rectal, si el antígeno prostático se mantiene estable, lo vamos haciendo cada 2 o 3 años y eso es algo que está respaldado por las guías clínicas. Y aquí hay una observación, digamos, las enfermeras en todo esto, la enfermería oncológica tiene un rol, obviamente, en transmitir la importancia de la detección temprana, pero también, por ejemplo, transmitir que el antígeno prostático no solamente se eleva en cáncer de próstata. El antígeno prostático lamentablemente tiene muchos falsos positivos en ese sentido, o sea, puede elevarse en hiperplasia benigna de próstata, en infecciones, incluso al andar en bicicleta o al haber tenido relaciones 24 o 48 horas antes de tomarse el examen, pueden hacer que el antígeno prostático se eleve. Por lo tanto, un antígeno prostático elevado no necesariamente es sinónimo de cáncer. Y eso es importante también que ustedes nos ayuden en transmitirlo. Y en los últimos, yo diría, 15, 10 años, ha habido una gran revolución con el rol de la resonancia magnética multiparamétrica prostática, ¿ya? Es un método imagenológico que no reemplaza la biopsia de próstata, no reemplaza tampoco el antígeno prostático ni el tacto rectal, pero es una herramienta adicional para nosotros para llegar a más y mejores diagnósticos en cáncer de próstata. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos pacientes con un antígeno prostático levemente elevado y le hacemos el tacto rectal y el tacto rectal está completamente normal. Entonces empieza la pregunta es, ¿qué hago? ¿A este paciente le hago o no le hago una biopsia? Y generalmente ese es el nicho principal donde aparece la famosa resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos da un puntaje que se llama PIRATS, muy similar a lo que pasa en mama o en tiroides, y nos da una escala, digamos, según los hallazgos imagenológicos. El radiólogo nos dice si es que está completamente normal, si hay una zona gris, que podría ser el PIRATS 3, o si ya hay lesiones sugerentes o ya francamente categóricas de cáncer de próstata, como son el PIRATS 4 y el PIRATS 5. En esos casos hay que obligatoriamente hacer una biopsia prostática. Entonces, la resonancia lo que logra es ayudarnos a evitar biopsias innecesarias. O sea, si yo tengo un antígeno prostático levemente elevado y tengo un tacto rectal normal, le hago una resonancia magnética y si esa resonancia magnética muestra que tiene un PIRATS 1 o PIRATS 2, probablemente no necesito biopsiar inmediatamente a ese paciente.
También lo que permite la resonancia magnética multiparamétrica es dirigir esa biopsia de manera más efectiva. Y ahí es donde aparece la biopsia fusión, es decir, las zonas sospechosas en la resonancia magnética, nosotros podemos biopsiarlas directamente integrando las imágenes de la resonancia con la ecografía en vivo. Eso es lo que se llama la famosa biopsia fusión. Lo otro que hace la resonancia es detectar cáncer clínicamente significativo. Como cáncer de próstata, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hay cánceres que en realidad no son significativos, no son importantes, son cánceres que no van a matar a ese paciente. Y de hecho, es una de las razones por las que hoy en día, incluso en cáncer de próstata, existe la vigilancia activa. Entonces, finalmente nos reduce un sobrediagnóstico y nos permite afinar un poquito más eso. Sin embargo, el diagnóstico como tal sigue siendo a través de una biopsia de próstata. O sea, yo puedo tener una resonancia magnética muy categórica, pero si no tengo una biopsia, todavía no puedo hablar de cáncer de próstata. Y es más, tampoco puedo notificar a ese paciente en el GES, por ejemplo. Cáncer de próstata y el cáncer de riñón son patologías GES, y esto también es importante. ¿Cuándo notificarlo? Bueno, en el caso del cáncer de próstata se notifica ya con una biopsia prostática positiva para cáncer. Normalmente se hace una biopsia sistemática que tradicionalmente se hace transrectal. Hoy en día también se puede hacer por vía perineal, que tiene algunos beneficios que no viene al caso de discutir. Y también existe, como les contaba, la biopsia fusión o cognitiva, donde se juntan las imágenes sospechosas de la resonancia con la biopsia que hacemos nosotros los urólogos. Pero en cáncer de próstata, incluso ya teniendo un diagnóstico, el cáncer de próstata no es una no es una sola entidad, tiene muchas variables y como muchos otros cánceres se clasifica en grupos de riesgo. Y esto es fundamental, porque un cáncer de próstata de muy bajo riesgo o de bajo riesgo tiene un pronóstico y un manejo totalmente distinto al de un cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable o desfavorable o un cáncer de próstata de alto riesgo o de muy alto riesgo. Y esto se define, no es necesario obviamente que uno se sepa estas cosas de memoria, pero se define en base al antígeno prostático. Si un antígeno menor de 10, en general vamos a estar hablando probablemente de un cáncer de próstata menos agresivo. Lo mismo si el resultado de la biopsia muestra un ISUB 1 y no muestra un ISUB 2 o ISUB 3, que son cánceres histológicamente mucho más agresivos. Lo mismo si el cáncer es palpable o solamente fue un hallazgo en la biopsia, etcétera, etcétera. Eso nos permite clasificar, como les digo, el cáncer en distintos grupos de riesgo y según eso vamos a poder saber cómo etapificarlo y cómo tratarlo. Y también eso es algo que nuestro equipo de enfermería también puede transmitirle al paciente. Que luego de un diagnóstico inicial con biopsia, tenemos que clasificarlo en grupos de riesgo y según eso, algunos pacientes no van a requerir etapificación, como son los pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio favorable probablemente, pero los de riesgo intermedio desfavorable o de alto riesgo sí necesitan etapificación, algunos con escáner, cintigrama óseo y algunos eventualmente con PET-PSMA. Por eso no todos los cánceres de próstata ustedes van a ver en su práctica clínica, nosotros los manejamos de igual manera. Y según esto, según estos mismos grupos de riesgo, cuando tenemos un cáncer de próstata localizado, nosotros en general tenemos varias alternativas terapéuticas. Cuando tenemos cánceres de próstata de bajo riesgo o de muy bajo riesgo, y esto es algo relativamente nuevo que no existía, por ejemplo, cuando yo hice mi especialidad de urología hace ya un tiempo, podemos incluso ofrecer vigilancia activa. Eso significa no operar al paciente, no irradiar al paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que el cáncer es menos peligroso que el tratamiento en sí. Y esto es algo que cada vez van a ir viendo en más cánceres, ¿ya? Entonces nos permite evitar los efectos secundarios de los posibles tratamientos en cánceres que sabemos que son poco agresivos y que no van a progresar y que no van a matar al paciente. Como le digo, en general en cáncer de próstata, cánceres de bajo riesgo o de muy bajo riesgo y algunos casos seleccionados de riesgo intermedio favorable. Pero nuestros dos estrellas, digamos, del tratamiento de cáncer de próstata es sin duda el tratamiento quirúrgico, que es lo que hacemos nosotros los urólogos, la prostatectomía radical y la radioterapia que hacen nuestros colegas, amigos radioterapeutas. En el caso de la prostatectomía radical, bueno, también ha vivido una especie de revolución o de evolución en los últimos 20, 30 años, con la aparición o con el desarrollo y perfeccionamiento de la cirugía mínimamente invasiva. Hasta hace un tiempo, una prostatectomía radical significaba una cirugía con una gran incisión,
con pocas posibilidades de preservar las bandeletas neurovasculares, con mucha incontinencia, con mucha disfunción eréctil, y la cirugía laparoscópica y sobre todo la cirugía robótica han permitido mejorar esos resultados. Son cirugías que hoy en día no sangran prácticamente, son pacientes que podemos preservar las bandeletas neurovasculares para que tengan una buena erección y una buena continencia después de la cirugía. Por lo tanto, tenemos mucho mejores resultados funcionales e incluso algunas series han mostrado mejores resultados oncológicos. Por lo tanto, la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de próstata llegó hace mucho tiempo y llegó sin duda para quedarse. Más del 95% de las prostatectomías radicales hechas en países desarrollados son hechas por un robot. Y esto es algo que, eh, bueno, probablemente a muchos de ustedes ya les suena y algunos a lo mejor incluso tienen un robot cerca. Hasta hace poco tiempo, la cirugía robótica era algo muy de país desarrollado, muy de Europa o de centros privados en Santiago y hasta ahí nomás llegamos. En Chile, hoy en día, al día de hoy, hay 19 robots instalados en muchas instituciones, pero ya hay 3 hospitales públicos en Santiago que lo tienen y muchos hospitales en regiones como el nuestro que estamos en periodo de instaurar un centro de cirugía robótica. Así que también es una tecnología con la que ustedes van a estar cada vez más familiarizados. Y la radioterapia que tiene, y eso también es clave para transmitírselo a los pacientes, la radioterapia no es inferior oncológicamente a la cirugía. La gente tiene digamos, ese precepto de que es mejor operarme porque si me saco la próstata es mejor y el cáncer se va a curar más que si me hacen radioterapia. Y la literatura, la verdad es que dice lo contrario. La radioterapia y la cirugía son equivalentes en general para el control oncológico y de hecho hay casos como los cánceres de próstata de alto riesgo o de muy alto riesgo donde la radioterapia es superior a la cirugía. También tenemos, como en todos los cánceres, enfermedad avanzada, donde ya el rol de la cirugía desaparece. En general, no hay un beneficio de operar a un paciente de cáncer de próstata cuando este cáncer ya es metastásico. Y ahí es donde entran, como en muchos otros cánceres, las terapias, digamos, sistémicas. En el caso del cáncer de próstata, nosotros tenemos una particularidad que es, al bloquear la testosterona, en el fondo tratamos de controlar, matar de hambre, digamos, al cáncer de próstata. Y eso es lo que se llama la terapia de privación androgénica, que es la triptorelina o algunas que ustedes pueden haber escuchado, que se pone cada 3 meses o cada 6 meses. También están los antiandrogénicos, que son drogas más de segunda o tercera línea, que son de alto costo. De hecho, no están incluidas en la canasta GES, salvo que los pacientes progresen, por ejemplo, a quimioterapia. Y hay cada vez terapias más target que son muy avanzadas y por lo mismo también hoy en día de muy alto costo y no están tan presentes en el sistema público. Y con respecto a eso, los cuidados de enfermería, bueno, los cuidados de enfermería parten desde el prequirúrgico, desde el screening, como hablamos, pero tienen un rol muy importante en el postoperatorio de los pacientes, con el manejo de sonda, con el retiro, con detectar a tiempo muchas veces la estenosis post cirugía, etcétera, etcétera, pero también en el seguimiento de pacientes con TDA, por ejemplo, la terapia de privación androgénica aumenta el riesgo cardiovascular, produce osteoporosis, produce bochorno, en el fondo le produce al paciente una especie de andropausia. Y nuestras enfermeras oncológicas son vitales en el acompañamiento del paciente y también en el acompañamiento psicológico, tanto de las consecuencias de los tratamientos, llámese cirugía o radioterapia, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, etcétera, etcétera, pero también obviamente el acompañamiento de pacientes que tienen cánceres terminales y que están en cuidados paliativos. Así que eso, tratando de apurarme, no sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, vamos a pasar inmediatamente a cáncer de riñón. El cáncer de riñón es nuestro segundo cáncer, o sea, el cáncer de próstata es el rey, el cáncer de próstata, o sea, perdón, el cáncer de riñón viene inmediatamente después. Y es un cáncer que tiene una particularidad, es cada vez más frecuente y de hecho han habido series bastante recientes hechas en países desarrollados y nosotros además estamos viviendo esto en nuestra práctica clínica diaria de que el cáncer de riñón es cada vez más frecuente. No tenemos claro por qué. Y además cada vez más frecuente en gente más joven. Nosotros en el hospital hemos operado varios pacientes de 38, 40 años con cáncer de riñón, algo que antes era muy raro ver. También hay un diagnóstico afortunadamente más precoz gracias al uso masivo
de métodos imagenológicos diagnósticos. ¿Qué es lo que pasa? Paciente que llega con dolor de guata a la consulta del médico general y hoy en día lo mínimo que le piden es una ecografía y muchas veces incluso un escáner y nos encontramos con el hallazgo muchas veces de estos tumores renales y eso ha cambiado radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Hay factores de riesgo claramente identificados. El tabaquismo duplica el riesgo de cáncer de riñón, así como lo quintuplica en cáncer de vejiga, que es otro tema. La obesidad y el síndrome metabólico, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica, y sobre todo la diálisis, aumentan el riesgo de cáncer de riñón. Y como ustedes se fijan, el tabaquismo, gracias a Dios cada vez menos, pero la obesidad, la hipertensión y la enfermedad renal crónica son parte de nuestras enfermedades más frecuentes, de nuestras comorbilidades más prevalentes en la sociedad. Y probablemente eso ha ayudado a que el cáncer de riñón haya aumentado en su incidencia. Aquí sí podemos hacer cosas para prevenir. Dejar de fumar, por supuesto, control del peso y hábitos saludables, pero son cosas que comparten en términos de prevención el cáncer de próstata. Hay otros cuadros que son, por ejemplo, síndrome hereditario, como el von Hippel-Lindau, que son enfermedades muy raras, y la enfermedad poliquística renal, que también aumenta el riesgo de cáncer de riñón. Estos pacientes requieren, obviamente, una vigilancia un poquito más estricta. Y, bueno, como siempre, nuestro equipo de enfermería oncológica cumple un rol clave en la educación de los pacientes, de cómo modificar hábitos saludables y la adherencia a los controles. Y como les decía, el cáncer de riñón ha cambiado radicalmente en su realidad. Antiguamente, estamos hablando hace 40, 50 años, nuestros pacientes con cáncer de riñón llegaban con masa palpable, con hematuria, con dolor y baja de peso. Esos síntomas son categóricos de enfermedad avanzada y por lo tanto siempre llegábamos tarde. El hecho de que se haya masificado tanto los métodos imagenológicos diagnósticos para cualquier cosa, siempre nos quejamos de que los médicos sobreindicamos a veces muchos exámenes, pero en este caso tiene algo positivo. El sobreindicar tanta ecografía y a veces, como le digo, escáner, no ha permitido diagnosticar en un 60% los cánceres de próstata, o sea, perdón, los cánceres de riñón como hallazgos incidentales, sin ningún síntoma y por lo tanto cuando todavía son curables. Una vez que ya tenemos el diagnóstico o la sospecha, pedimos un escáner trifásico con escáner de tórax para la tapificación, pero como les digo, eso nos ha permitido llegar a tiempo, llegar antes. Y por lo mismo, el cáncer de riñón tiene un tratamiento eminentemente quirúrgico. Aquí la radioterapia no tiene un rol realmente relevante. Y esto también ha cambiado en el último tiempo. Antiguamente la cirugía del riñón, al igual que la de próstata, era un tremendo tajo con una costilla menos, cirugía abierta, grande, con muchas complicaciones. Y en general la práctica era sacar el riñón completo. Hoy en día, y desde hace ya varias décadas, la cirugía mínimamente invasiva ha cambiado eso y también cada vez más tratamos de preservar el riñón. Y está demostrado que los resultados oncológicos no se perjudican en la medida que nosotros sacamos solamente el tumor y no sacamos el riñón completo. Eso se puede hacer en la enorme mayoría de los cánceres de riñón que nosotros diagnosticamos. En general, todos los cánceres de menos de 7 centímetros y algunos cánceres incluso de menos de 10 centímetros, nosotros podemos resecar el tumor sin necesidad de sacar el riñón completo, es decir, hacer una nefrectomía parcial. Y eso hoy en día, el gold standard es la cirugía mínimamente invasiva. En un centro donde no se sepa hacer cirugía laparoscópica o robótica para operar riñones, no se debería estar operando riñones. Esos riñones deberían ser derivados a otros centros donde sí se haga cirugía mínimamente invasiva, ojalá avanzada. Eh, Eso ha mejorado los resultados oncológicos, ha mejorado las complicaciones, ha mejorado todos los outcomes que podemos tener en cáncer de riñón y por lo tanto es el gold standard hoy en día. Nefrectomía radical todavía se hace, por supuesto, en cánceres más grandes, en general T3, T4, que son cánceres de más de 10 centímetros, algunos menores de 10 centímetros, pero que infiltran los sistemas colectores, etcétera, etcétera. Yo diría que la cirugía abierta ya tiene un rol muy marginal. También tenemos cánceres renales avanzados, donde la cirugía tiene algún rol, pero que también es marginal, que es lo que nosotros llamamos nefrectomía citorreductiva. Pero el rol principal, como en muchos otros cánceres metastásicos, es el de la terapia sistémica.
El cáncer de riñón no responde a la quimioterapia tradicional, pero sí responde a los inhibidores de la tirosinquinasa, los TKI. En el sistema público normalmente manejamos el sunitinib hace ya mucho tiempo, pero hay cada vez más disponibilidad de otras drogas de mayor costo como el pazopanib, por ejemplo. Y al igual que muchos otros cánceres, y esto está muy en boga, la inmunoterapia checkpoint como el nivolumab, el pembrolizumab, que están ya demostrados y tienen un rol fundamental en cáncer de riñón avanzado y ojo también en adyuvancia en cáncer de riñones de alto riesgo. Lamentablemente todavía el acceso en el sistema público es muy limitado, pero esto ya está demostrado en las guías clínicas. Y los cuidados de enfermería, por supuesto, igual que en próstata, en las evaluaciones prequirúrgicas, en el acompañamiento en el postoperatorio, pero sobre todo también en enfermedad avanzada, la monitorización de la función renal, diuresis, pero también la monitorización de múltiples efectos secundarios que tienen los TKI, hipertensión, síndrome de pie de mano, diarrea y sobre todo también la detección temprana de efectos secundarios relacionados a la inmunoterapia, como son la neumonitis, colitis y una serie de otros efectos secundarios. Así que para ir cerrando, bueno, la urooncología hoy en día es una especialidad, una subespecialidad de precisión. Ha cambiado radicalmente el paradigma a lo que era hace 2, 3 décadas atrás. Hacemos cada vez más vigilancia activa, o sea, en urología y en particular en cáncer de próstata y en cáncer de riñón. El tener un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte, no es sinónimo incluso ni siquiera de cirugía o radioterapia. Muchas veces se hace vigilancia activa y eso también, ojo, en cáncer de riñón. Lo importante es llegar a tiempo, lo importante es un diagnóstico precoz porque eso realmente cambia el pronóstico de nuestros pacientes y nuestros pacientes en urología tenemos la suerte, podemos curarles el cáncer. Y el rol de la enfermería oncológica, como en todo nuestro quehacer médico, no solamente en la oncología, el rol de la enfermería es fundamental y es fundamental en ese viaje del paciente, desde la prevención, la educación, desde el tratamiento, el manejo postoperatorio, la contención emocional, la adherencia, por ejemplo, a la vigilancia activa, eso es fundamental. Los protocolos de vigilancia activa son súper estrictos, hay que hacer escáner, exámenes cada 3 meses, cada 6 meses. La adherencia a esos protocolos es fundamental, el rol de nuestros equipos de enfermería, la detección precoz, obviamente, de toxicidad en relación a nuestros tratamientos. Y como bien decían al inicio, eso permite que tengamos un abordaje multidisciplinario y como les decía también yo al principio, nosotros en lo personal tengo la suerte de trabajar con un equipo de enfermeras de lujo, con Carolina, con Camila y con Teresa, que acompañan al paciente en ese viaje y hacen que nuestra pega sea más efectiva y mucho más llevadera para nuestros pacientes. Ahí están las referencias bibliográficas, así que quería agradecerles, la verdad que no sé cómo ando en el tiempo, ojalá no me haya pasado mucho. Muchas gracias por la atención y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. La verdad es que nos dejó súper claro y esto valida que somos un gran equipo, que trabajar en conjunto en beneficio del paciente es nuestro objetivo. Así que le damos las gracias y dejo ahora a René para nuestra siguiente exposición. Gracias, doctor, por su presentación. Y ahora vamos a pasar con la colega que también es socia de nuestra sociedad, Catherine Rojas Carvajal. Ella tiene formación en oncología y gestión oncológica y además es la encargada de la unidad de gestión de casos de pacientes oncológicos del Hospital de La Serena. Ella nos va a hablar de gestión oncológica, acceso, oportunidad y tratamiento en pacientes con cáncer de próstata y riñón. Catherine, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer la observación de que mi apellido es Carvajal Rojas, pero es un detalle, no hay problema. Y bueno, me gustó mucho la... ¿Se escucha bien, cierto? ¿Y se ve la pantalla? Sí, se ve bien, Catherine. Perfecto. Bueno, me encantó la presentación del doctor. Bueno, él siempre es muy elocuente con su discurso y creo que transmitió perfecto toda la coordinación
o sea, todo el acceso a las diferentes terapias que cuentan los pacientes. La mirada que quiero transmitir a través de esta presentación es otro de los roles importantes que también tiene la enfermería, además del acompañamiento en el ámbito clínico. Uno de los fuertes enfoques que también tiene esta área es la coordinación y la gestión. Bueno, la presentación se denomina acceso a oportunidad y tratamiento en pacientes con cáncer de próstata y riñón, y vamos a mencionar algunos de los desafíos actuales y el recorrido del paciente en el sistema de salud. Bueno, el acceso al sistema de salud, bueno, acá en la zona vamos a considerar que tenemos algunas barreras geográficas y socioeconómicas. Nuestra región en particular cuenta con una gran dispersión geográfica y una disparidad en lo que tiene que ver con, obviamente, aspectos socioeconómicos. Desde el punto de vista de la prevención de salud, creo que está totalmente acorde, o sea, me voy a ir a los detalles que mencionó el doctor y está bien en mencionar una detección precoz. Y es cierto, algunos exámenes de tamizaje tal vez no necesariamente se realizan de manera periódica ni son parte tal vez de el común calendario de las personas. Tenemos muchos pacientes que tal vez también tienen, por ejemplo, diferentes niveles educacionales, tenemos pacientes añosos, tenemos una realidad bien variada acá en la zona, lo que determina muchas veces qué tan pronto se puede detectar un cáncer de próstata. Y respecto al cáncer de riñón, también, principalmente el hallazgo incidental que viene de la mano de estos exámenes de imagenología, por ejemplo, el médico internista o el médico general, buscando la razón de por qué ocurrió tal o cual sintomatología, por ejemplo, a través de exámenes de orina, entre otros, busca de alguna manera la razón y se genera este hallazgo incidental que, como bien dijo también el doctor Andrusco, genera que los pacientes tengan la posibilidad de contar con un diagnóstico mucho más precoz. Y bueno, también el acceso está determinado por la cobertura en salud. Bueno, comentarles también que el aporte de ingreso principal es el nivel primario de salud. Ahora bien, la cobertura está asociada principalmente a esta vía, a la no GES, porque lamentablemente la ley GES no considera una garantía de oportunidad para la confirmación diagnóstica de ninguno de estas dos patologías. Por tanto, cuando llega un paciente, viene por la vía tradicional, que es una interconsulta a nivel secundario. La principal puerta de entrada, insisto, es el nivel primario, no es la única. Nos llegan muchos pacientes en lo cotidiano consultando cómo pueden ingresar a la atención en un nivel secundario al tener un diagnóstico altamente sospechoso, inclusive diagnósticos confirmados que vienen ya del sistema privado. Y ahí la orientación del paciente para que pueda ingresar de manera oportuna es crucial. Respecto a la derivación por la vía no-GES, es un desafío abismante, porque obviamente que los tiempos van a determinar un impacto en cuán rápido un paciente que probablemente sí tenga un diagnóstico de cáncer pueda iniciar algún tratamiento. Esto parece obvio, pero en realidad es súper importante también mencionarlo, porque obviamente no tiene una garantía de oportunidad ni va a estar dentro de los monitoreos, por ejemplo, que se realizan a través de SIGES. Por tanto, hay que estar constantemente haciendo coordinaciones con el equipo de admisión, de gestión de la demanda, para que estos pacientes pasen a la priorización clínica, que en este caso hacen los especialistas, y se pueda coordinar lo antes posible la atención de los pacientes que requieren esta con urgencia. Bueno, esta flecha en realidad trata de resumir las etapas principales del proceso oncológico de los pacientes con ambas patologías. Como les mencionaba, bueno, está la sospecha, confirmación diagnóstica, que involucra la tipificación, tratamiento y el seguimiento. Como les mencionaba recién, si bien es cierto, la primera etapa no considera garantía de oportunidad, las siguientes garantías sí tienen plazos definidos y se encuentran, tienen considerada la atención en el nivel secundario.
como bien se mencionó recién, para que el paciente pueda acceder a todo este proceso por la ley GES, debe contar con una confirmación histológica que va a definir las siguientes etapas en el proceso las siguientes etapas en el proceso del paciente oncológico. Para ello es crucial, y bueno, yo creo que todos los que trabajamos en el ámbito oncológico tenemos súper claro cuál es el rol del comité, que finalmente define cuál es el mejor abordaje para el paciente a través de un análisis por parte de un equipo multidisciplinario. Y bueno, los lineamientos ministeriales también han sido enfáticos en que todo paciente debe ser presentado al comité oncológico antes de cualquier tratamiento. Y ahí pasamos a las siguientes etapas del proceso. Ya mencionamos que el paciente cuenta con una confirmación, va a pasar a una tapificación cuando el paciente tiene todo lo necesario para que el equipo multidisciplinario en el comité defina cuál es el mejor abordaje, se van a definir las vías terapéuticas. Los tratamientos disponibles, bueno, el doctor hizo un gran desarrollo de lo que tiene que ver con ello, así que no me voy a explayar demasiado. Principalmente mencionar que para que cada uno de ellos ocurra, obviamente que el rol de la enfermería es crucial. Por ejemplo, en la coordinación de las atenciones con otras especialidades, más allá de todo el manejo multidisciplinario que también realiza como equipo tratante el equipo de urología. Entonces, hay pacientes que van a acceder, como bien dijo el doctor, a vigilancia activa, a las cirugías con sus diferentes abordajes, a tratamientos de radioterapia, que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos que hacer las coordinaciones con los centros que corresponden según nuestro mapa de derivación, como nos pasa en gran parte del país. Bueno, y ahí mencionar que también hay un convenio que nos está ayudando muchísimo a mejorar los tiempos asociados al inicio del tratamiento. Bueno, está la terapia de privación androgénica, la quimioterapia, que también hay que realizar una coordinación cuando un paciente pasa de una especialidad a la otra. En oncología también está la posibilidad para la hormonoterapia de segunda generación, que es parte de las drogas de alto costo, y obviamente que existe la posibilidad también que el paciente continúe y tenga indicación de seguimiento. Todos estos tratamientos a grandes rasgos están en diferentes canastas, con diferentes vías de financiamiento, obviamente, y pueden estar en el ámbito GES, no GES y DAC. Para el cáncer renal, bueno, también pasa algo similar. Los tratamientos mencionados, bueno, el doctor ya los comentó, pero para que un paciente pueda acceder a algunos tratamientos que no se pueden brindar, por ejemplo, en el ámbito de urooncología, se coordinan con el equipo de oncología médica y hay que hacer algunas coordinaciones para que todo ello vaya ocurriendo. Entre ellos, algunos estudios que, por ejemplo, no se pueden realizar dentro de las instituciones por no contar con esos servicios en la cartera, tienen que ser coordinados a través de, por ejemplo, las unidades de gestión oncológica para que de manera transversal los pacientes que tengan una indicación de algún estudio, por ejemplo, un PET en sus diferentes líneas, o en algunos casos, y nos pasa a nosotros a diario, los scintigramas óseos que son tan necesarios para la tapificación de un paciente, por ejemplo, con un cáncer de próstata, entre otros varios exámenes, tienen que tener una línea clara de coordinación en la cual el foco siempre está en que se puedan hacer las gestiones necesarias para que estén siempre disponibles de manera oportuna y que vayan ayudando a que el paciente con todo esto pueda acceder a su tratamiento lo antes posible. En el sector público hay algunos tratamientos de alto valor que están cubiertos por DAC, las drogas de alto costo, y consideran criterios de inclusión y exclusión que son súper específicos para cada patología. Esto, sin duda alguna, y como se mencionó también recién, es una gran oportunidad para que los pacientes puedan acceder cada vez a mejores tratamientos y que puedan, obviamente, tener una mejor calidad de vida porque han, obviamente, demostrado muy buenos resultados en el manejo de estas dos patologías. Mencionar un poco de cómo ha sido la realidad local respecto a convenios público-privados. Actualmente, bueno, mencionar un poco de contexto, como les mencionaba, la derivación a tratamientos de radioterapia está sujeto a las derivaciones asociadas a los mapas de redes,
¿cierto? GES y no GES. En nuestro caso, nuestras derivaciones son hacia el Hospital de Valparaíso, un centro que tiene una alta demanda de pacientes de la cuarta, de la quinta región, lo que obviamente determina que la disponibilidad de cupos esté muy compleja. Desde el año pasado, desde septiembre, el ministerio nos indicó que teníamos la autorización y la indicación de partir con la derivación de pacientes a un centro privado, que es la Clínica IRAM en este momento, tratando de disminuir un poco la lista de espera con la que cuenta Valparaíso. Esta posibilidad nos ha ayudado a ir avanzando con lo que tiene que ver con la oportunidad y el acceso al tratamiento de radioterapia de los pacientes. Los pacientes con cáncer de próstata se encuentran dentro del grupo principal de pacientes que se han visto beneficiados con este convenio público-privado, y hemos visto que hemos pasado de 154 días desde la indicación hasta el inicio del tratamiento versus 55 días. Esto, sin duda alguna, es un esfuerzo multidisciplinario para llegar a esos días, y de hecho pudiese ser aún mejor. Hemos tenido algunas dificultades que tienen que ver con los que les mencionaba al principio. Tenemos pacientes añosos, tenemos pacientes que tienen domicilio en sectores muy rurales y que se complican muchas veces cuando les decimos, ya, la próxima semana tiene la atención, y obviamente que hay que hacer una serie de coordinaciones, y varios nos han pedido postergar una semana o 2 semanas lo necesario para que puedan viajar y dejar todo también ordenado en sus casas y dar continuidad también a su vida. Pero sin duda alguna ha mejorado muchísimo el acceso y ha sido también un gran apoyo para la red pública. El enfoque multidisciplinario y la calidad de vida es crucial, y nunca tenemos que perder el foco. Si bien es cierto, es importante que podamos considerar al paciente mucho más allá de un tumor, mucho más allá de un diagnóstico. Detrás de él, además, hay una familia que los acompaña durante todo este proceso. Por eso, el equipo multidisciplinario cobra un valor muy relevante en acompañar al paciente en todo su viaje del proceso oncológico, y por sobre todo ayudar que tenga una muy buena calidad de vida. Por ello es importante las enfermeras clínicas, el gestor oncológico, los médicos especialistas de las diferentes áreas, los urooncólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, los geriatras, porque tenemos pacientes muy añosos, los anatomopatólogos, los radiólogos, y podría mencionar un sinfín de especialistas que hacen que todo este manejo tenga el foco que esté centrado en ayudar a que el paciente y la familia tengan la mejor experiencia y calidad de vida en este proceso. No tenemos que olvidar que todo lo que podamos hacer por un paciente y su familia va a generar un precedente de cómo ellos también van a aprender de un proceso oncológico, y cómo eventualmente, en el caso de que se encuentre con una situación similar en el futuro, cómo ellos también van a abordar todo ese proceso. ¿Ya? Están los psicólogos, los nutricionistas, trabajadores sociales, que siempre nos ayudan muchísimo en contextos que a veces son bastante complejos. Los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, y el equipo también acá está al final, pero no menos importante, de hecho todo lo contrario. El equipo de las unidades de alivio del dolor y cuidados paliativos tienen un rol crucial, y ojalá siempre de etapas muy tempranas dentro de lo posible, para ir acompañando al paciente en el manejo de síntomas, en el acompañamiento que tiene que ver con un abordaje multidisciplinario, acompañando durante también todo este proceso. Bueno, los desafíos para pacientes con ambos diagnósticos principalmente está para el rol de enfermería en la coordinación y la gestión, en asegurar la oportunidad y el acceso a la atención de un equipo especializado. Si bien es cierto el aporte que tienen los diferentes niveles de atención, en especial en la atención primaria con la pesquisa o la detección precoz y la derivación oportuna de un paciente que tiene un alto riesgo de cualquiera de estas dos patologías, es crucial. El manejo de nivel especializado es crucial también para que el paciente empiece a recibir su tratamiento lo antes posible. Y otro desafío en el cual también se está trabajando a diario
y que esperamos tener muy buenos resultados, ojalá antes de fin de año con algo ya mucho más concreto, es fortalecer el trabajo con atención primaria para brindar una mayor fluidez en la derivación de los usuarios para llegar más lejos con la información que ayude a llegar antes. Finalmente, ese es un desafío eh, abrumador un poco, pero que si llega a concretarse, obviamente la modalidad de trabajo que esperamos, podríamos cada vez llegar a usuarios que estén más lejos, que es una realidad que no solamente pasa en esta zona, sino también mucho más al sur, y en eso hay colegas que han recorrido un camino gigante y siempre tenemos mucho que aprender. Bueno, y llegar a tiempo y con las herramientas correctas define la supervivencia y la calidad de vida del paciente y su familia. Ese es el foco a donde queremos avanzar día a día, mejorando cada día, obviamente, lo que tiene que ver con la coordinación y la gestión de lo necesario para que el paciente avance de manera fluida en su proceso oncológico. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por tu presentación bien completa y nos muestras lo que es el proceso del paciente oncológico, igual como lo mostró en el tratamiento el doctor. Colegas, ¿algún comentario, consulta? Yo quiero hacer una consulta al doc y después una a la Catita, René. Doc, Sí, Janet, no hay problema. quiero saber cómo abordan desde su rol clínico o médico el manejo de los efectos secundarios a largo plazo para impactar lo menos posible en la calidad de vida de los pacientes. Los efectos secundarios de qué en particular, porque hay muchos efectos secundarios con los que nosotros muchas veces tenemos que lidiar. En el cáncer de próstata, doc, Claro, pero mira, lo que en pasa es todas que, las bueno, terapias. lo que nos compete a nosotros como urólogos, como urooncólogos, es lidiar muchas veces con los efectos secundarios de nuestra cirugía. Lamentablemente la cirugía de cáncer de próstata tiene consecuencias. Es una cirugía que la mínima invasión ha ayudado mucho a mejorar los resultados funcionales, pero es una cirugía que en promedio nosotros sabemos que a un tercio de los pacientes le va a producir disfunción eréctil, por ejemplo, que es variable, puede ser parcial o puede ser incluso total, y también puede producir grados variables de incontinencia urinaria, que incluso repercuten más aún que la disfunción eréctil en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es complejo. Nosotros manejamos eso muy apoyado por nuestros kinesiólogos, kinesiólogas de piso pélvico. Hay manejo también farmacológico para apoyar tanto con la incontinencia como sobre todo con la disfunción eréctil. Existen incluso prótesis de pene que muchas veces instalamos en pacientes que quedan con disfunción eréctil severa después de un tratamiento radical de próstata. Pero yo te diría que las consecuencias o los efectos secundarios funcionales de la cirugía prostática han ido disminuyendo y en series actuales son cada vez menos frecuentes. Ahora, también hay efectos secundarios propios de la radioterapia, por ejemplo, que no los producimos nosotros los urólogos, pero muchas veces nos toca manejarlo. La radioterapia sabemos que puede producir cistitis actínica, rectitis actínica, empeorar síntomas obstructivos urológicos, y eso tiene manejos que son muy, muy diversos, propios de nuestra especialidad. Y también hay efectos secundarios que son propios, por ejemplo, de la terapia de privación androgénica. Algo hablé en mi presentación, el tema de los bochornos, que es de lo más frecuente que se ve, pero también cambio en la salud ósea, cambio en el perfil lipídico, etcétera, etcétera, que son cosas muchas veces silenciosas, pero que tenemos que suplementar, por ejemplo, con calcio, vitamina K, a veces usar atorvastatina, aspirina en pacientes de mayor riesgo. Y también hay efectos secundarios propios de las terapias sistémicas, ya sea en cáncer de próstata o en cáncer de riñón, y ahí la verdad es que son los oncólogos médicos los que más experiencia tienen en el manejo de esos efectos secundarios. Muchas gracias, doc. Janet, ¿le ibas a preguntar algo a Catherine? ¿O Sí, alguien más, alguna pregunta? no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta para el doctor Yo. Andrusco.
tengo ¿Me miedo. No, 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 para nada, Doc. Me gustaría conocer su opinión de cómo cree usted que podríamos llegar más lejos con los pacientes entendiendo la dispersión geográfica que tenemos, las diferencias socioeconómicas, las diferencias educacionales que tenemos con nuestros pacientes y cómo podríamos llegar al lugar más recóndito, por ejemplo, de nuestra región en particular, para de alguna manera educar respecto a factores claves que nos ayudarían a detectar precozmente, por ejemplo, el cáncer de próstata. Justamente iba a Bueno, decir algo parecido. sí, bueno, la Catherine dijo algo súper importante en su presentación, el tema de la educación y sobre todo la relación con la salud primaria. Yo creo que es algo fundamental y que nosotros como en general como especialistas o como hospitales terciarios de alta complejidad tenemos pendiente mucha pega, porque en general el médico del consultorio no tiene mayor relación o una actualización, digamos, con nosotros, con los médicos especialistas, que son los que finalmente vamos a recibir a esos pacientes derivados. Y ahí hay una pega de educación y de contacto más directo que se puede hacer mucho, digamos. De hecho, en el hospital hemos pensado en desarrollar jornadas de actualización y de educación para los médicos de atención primaria, para que sepan detectar a tiempo cuáles son los signos de alarma, en qué caso derivar a los pacientes y además también optimizar la derivación, porque muchas veces llegan los pacientes sin exámenes o sin los estudios necesarios. Muchos de esos estudios sí se pueden avanzar en atención primaria. Y con respecto a lo geográfico, claro, Catherine tiene toda la razón. Nosotros somos una región en ese sentido muy particular, una región que tiene población que vive eh, considerando los traslados y los métodos de movilización, puede ser 6 horas de un centro como Coquimbo o como La Serena. Gente que vive en pueblos muy aislados, que es muy difícil venir al hospital pensando, por ejemplo, en hacerse un control urológico anual. Y ahí yo creo que la tecnología también nos ayuda, nosotros como comunidad y también como hospital, el Hospital de La Serena ya lo está haciendo hace mucho tiempo. El rol de la telemedicina también es fundamental, o sea, un paciente en Paiguano o con Barbalá o quizás donde perfectamente puede tener un diálogo con un urólogo, con otro especialista a través de la telemedicina, y nosotros podemos hacer muchos diagnósticos y avanzar mucho con los pacientes antes de tocarle un pelo. O sea, no es necesario tener un paciente en la camilla para poder indicar muchas manejos en salud que pueden cambiar el pronóstico de todos estos pacientes. Así que yo creo que tenemos harta pega pendiente, pero también hoy en día tenemos las herramientas para mejorar en eso, digamos. Y obviamente el rol de enfermería sigue siendo siempre crucial. Doctor, me sumo con eso de lo que usted dice porque además estamos con el screening de que se recomienda que el paciente sobre los 50 años pueda hacerse este examen preventivo, dependiendo del resultado del antígeno. Pero también tenemos y ha aumentado el número de pacientes más jóvenes. Por eso la guía clínica también es con una edad menor. Sería fundamental que en la atención primaria también lo pudiésemos colocar en algunos casos, tanto como herencia familiar, como algunos factores tipo o algunos tips donde pudiésemos hacer este examen de forma también preventiva, ¿no? Sí, pues la verdad es que, como te digo, como sistema público, porque obviamente el sistema privado tiene una realidad muy propia, digamos, que no, a lo mejor muchas de las cosas que estamos conversando no se aplican, pero en el sistema público, que es donde finalmente se atiende más del 80-85% de nuestra población, tenemos cosas que podríamos mejorar de manera muy sencilla. Como por ejemplo, un poco lo que estábamos conversando, nosotros como especialistas entregarle más y mejores herramientas a los médicos de atención primaria para saber a qué pacientes pesquisar antes, a qué pacientes pedirle estos screening de manera anticipada y a quienes no, qué pedir. Pero también topamos con barreras estructurales del sistema que a mí me parece que son súper fáciles de subsanar. Por ejemplo, el antígeno prostático no se pide en atención primaria, porque No. no está el reactivo, por ejemplo, para que se haga un antígeno prostático en el CEFAM de no sé dónde, digamos. Entonces,
Y eso es relativamente fácil de subsanar. O sea, nosotros podríamos llegar a muchos más pacientes a tiempo si es que en todos o en algunos CEFAM más grandes se centralizara, por ejemplo, la pesquisa con antígeno prostático. Los pacientes que nos llegan a nosotros derivados de la atención primaria con un antígeno prostático elevado son pacientes que tuvieron que pagar de su bolsillo, ir a un laboratorio en el extrasistema y tomarse un antígeno prostático. Esas cosas son, y las hemos conversado con directivos, incluso a nivel ministerial, se han hecho cosas, pero es instaurando cosas como esa, o por ejemplo, en ciertos pacientes de riesgo que trabajaron en minería, que son tabáquicos, mayores de 50 años, a lo mejor antecedentes familiares, instaurar una ecografía renal y pelviana de screening que nos permitiría también llegar muy precozmente a algunos cánceres de riñón. Entonces, son pequeñas, grandes cosas que podrían marcar una diferencia. Y como te digo, eso acompañado de la educación que nosotros también como especialistas tenemos que hacer con nuestros médicos de atención primaria. Doc, justamente a eso queríamos llegar porque muy bien lo dijo usted y Catherine, que hay que educar, ¿no es cierto?, a la atención primaria. El foco está en la atención primaria para pesquisar en forma precoz, ¿no es cierto?, los pacientes que puedan estar con sospecha de cáncer y todo. Pero las reuniones, como dijo usted, ministeriales, ustedes las están realizando más seguido para inyectar más recursos a la atención primaria, porque no solo basta con educar, también hay que inyectar recursos para poder tener ecógrafos, para que puedan hacer un antígeno prostático, para todas esas cosas que ustedes quieren que hagan. Sí, bueno, nosotros, la Sociedad Chilena de Urología ha tenido un rol cada vez más activo en justamente eso, en tener un contacto directo con los distintos gobiernos, con los ministerios, para incentivar campañas, digamos, de diagnóstico precoz en cáncer de testículo, en cáncer de próstata, en cáncer de vejiga. Nosotros tenemos la suerte como especialidad de que nuestros principales cánceres son patologías GES, o sea, cáncer de próstata y cáncer de riñón, que es nuestro tema hoy día, pero también cáncer de vejiga y cáncer de testículo. Son sin duda nuestros principales y más frecuentes cánceres y todos tienen cobertura GES. El problema es que la cobertura, como bien decía Catherine, normalmente ya parte desde el diagnóstico, o sea, cuando ya tenemos un diagnóstico. En el caso de cáncer de riñón, cuando ya tenemos un escáner que confirma que hay un cáncer de riñón, y en el caso de cáncer de próstata, cuando ya tenemos una biopsia que la confirma. O sea, es cuando ya ese paciente está en nuestras manos. Por lo Claro, tanto, falta el toda la screening. parte previa no tiene cobertura GES. Y por lo tanto, entra en la enorme bolsa de todas las enfermedades donde todas se pelean entre ellas por recursos. Pero como te digo, como entidad, digamos, gremial o científica, la Sociedad Chilena de Urología ha tenido reuniones con parlamentarios, han ido al Senado, se han reunido con los distintos ministros, pero como tú bien dices, también los recursos son finitos. Ahora, una ecografía, por ejemplo, abdominopelviana, podría ser diagnósticos precoces de múltiples neoplasias, no solamente cáncer de riñón, en ese caso. Y el antígeno prostático hoy en día es un examen de muy bajo costo, o sea, es cosa de tener el reactivo y agregarlo a la canasta de exámenes que se toman en atención primaria. Ahora, si tú multiplicas eso por todos los CEFAM o los principales o más grandes CEFAM de Chile, estamos hablando igual de una inversión que no es menor para el sistema público. Entonces, hay que ir avanzando, pero con cierto sentido de realidad también. Sí, y que también eso va a aumentar también la atención secundaria, si se pesquisa más también, es una cadena. Eso. Janet, Colegas, ¿algún otro comentario, consulta para nuestros expositores? René, creo que en el chat había una pregunta. Sí, preguntó la colega los efectos secundarios de la radioterapia, pero ahí el doctor lo comentó. Pero sí le preguntaría a Catherine cómo podemos manejar los efectos secundarios en radioterapia en nuestros pacientes desde el punto de vista de enfermería, desde la educación, cómo lo hacemos. O sea, bueno, nosotros principalmente derivamos los pacientes a otros centros para tratamientos de radioterapia. Afortunadamente tenemos un radioterapeuta que nos acompaña también y que está siendo parte crucial de lo que tiene que ver con la programación para la prestación de radioterapia en el nuevo hospital. Y con él, sin duda alguna, nos apoyamos demasiado.
De hecho, una vez que el paciente vuelve con las indicaciones más bien generales de lo que tiene que ver con los cuidados post-tratamiento, es él quien nos orienta en algunos aspectos clave que nos van a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Así que obviamente que es un apoyo en conjunto. Obviamente que el manejo que se vaya a realizar desde el ámbito clínico va a depender obviamente de qué es lo que está obviamente afectando al paciente como efecto secundario. Pero de esa manera se busca la mejor orientación para que también todo esto sea lo más atingente. Afortunadamente contamos con varias horitas ya con el doctor, así que le sacamos el máximo provecho también. Pero sin duda es un manejo multidisciplinario. Y comentar un poquito con respecto a eso, también acá se suma mucho lo que es el paciente oncológico, tanto riñón como próstata, que va a la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos. O sea, todo esto, como dijo Catherine, es una cadena que nos permite hacer el seguimiento también de nuestros usuarios, en donde le podemos manejar algunos de los efectos secundarios, principalmente el dolor para el trabajo con ellos que lo hacemos en este hospital y que puede servir como ejemplo, o los otros lo hacen también muy bien, puede ser transversal la atención de ellos y el manejo de los efectos secundarios, principalmente la radiodermitis, ¿no? Sí, solo para agregar algo muy breve, así como la cirugía ha mejorado mucho también en términos funcionales y efectos secundarios, también lo ha hecho la radioterapia y hay que ser bien justo con nuestros colegas radioterapeutas. Las técnicas, las dosis, la simulación, la focalización de la radioterapia ha mejorado radicalmente en las últimas décadas. O sea, antiguamente un paciente irradiado por cáncer de próstata era un desastre, digamos, la pelvis, quedaba todos los órganos quemados, eran pacientes que tenían una pésima calidad de vida. Y la verdad es que nosotros cotidianamente recibimos a esos pacientes que dice Catherine que se van a Valparaíso, que se van a Irán, los recibimos nosotros, los seguimos controlando nosotros en el hospital y los seguimos para siempre, digamos. Y por lo tanto tenemos acceso de primera fuente a cómo quedan los pacientes después de la radioterapia y afortunadamente, gracias principalmente a los avances tecnológicos, los efectos secundarios hoy de la radioterapia curativa, por ejemplo, el cáncer de próstata, son bastante menores. Los pacientes tienen en general una muy buena calidad de vida. Eso sucede en casi todas las patologías que llevan radioterapia, o sea, los efectos secundarios por las dosimetrías y los aceleradores más específicos son menores y que eso se agradece. No No, sé, y el rol de la enfermera ahí, disculpa, y el rol de la enfermera es fundamental ahí en el manejo de la radiodermitis para curar al paciente, así que la y felicito. tanto previo como post en nuestro trabajo en el paciente oncológico. Eso, colegas, no sé si alguien más quiere comentar algo en vista y considerando el tiempo y que es día jueves un poquito tarde, hemos tenido jornadas largas. No sé si alguien No, quiere oye, comentar René, algo. no, y ¿Sí? además el doc todavía está en la consulta y no se ha podido ir a su casa, así que podríamos hacer Se, el cierre, pobrecito. se le Ya. agradece. No, no sé si alguien más quiere comentar algo o si no para despedirnos. Ujú. Bueno, doctor Andrusco y Catherine, colega, para nosotros ha sido muy grato poder conversar con ustedes. Nos queda muy clarito esto, o sea, una instancia de valor formativo para nosotros y poder actualizar algunos tips y darnos algunas orientaciones ha sido muy bueno en este webinar del abordaje integral del cáncer de próstata y riñón. Así que desde nuestra Sociedad Científica de Enfermería, les agradecemos su participación voluntariamente y comentarles que en algún momento fuimos un poquito ahí, un poquito más de 30 colegas y otros participantes escuchando sus exposiciones. Así que muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes por la doctor. invitación. Muchas gracias. Sí, No, muchas gracias. gracias, doctor, y a Katherine por estar aquí y darse el tiempo de acompañarnos. Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Una buena Muy tarde. bien. Nos vemos. Buena tarde. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches.